Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es pensar en el tipo de objeto, qué superficie va a tener. Siempre lo normal es que, bueno, no sea enteramente prismática, y si es prismática, la forma a diseñar, pensemos, por ejemplo, en un rectángulo extruido. A partir del rectángulo habría que redondear todas las formas, ¿no? Entonces lo más usual es redondear las esquinas poniendo un octavo de esfera aquí en cada esquina, y luego lógicamente entre las esferas pues aquí tendría que haber cilindros, ¿no? De manera que aquí está el octavo de la esfera y así con todo lo demás, ¿no? Bueno, para salirnos de este boceto así tan básico de lo que sería la forma más sencilla, aquí el octavo de esfera, el cilindro, el octavo de esfera, y por último pues a lo mejor una forma en cilindro apoyada en la superficie y enlazado con una superficie que se abre hacia la forma plana, ¿no? Sería una forma de superficie llamada, ¿alguien se acuerda el nombre? Escocia, o sea que sería el interior de un toro. Si cogemos el interior, bueno, la parte interna esta franja de aquí, ¿vale? Esta franja es lo que se llama Escocia, ¿vale? Mientras que es una parte del toro también, mientras que esta parte ya le llamamos propiamente lo que es la superficie tórica, ¿no? Vale. Entonces, si esto tuviera algo de curvatura, por ejemplo, imaginaros el octavo de esfera enlazado con un poco de curvatura, ahí, pues ya estaríamos hablando de una superficie en, imaginaros, con curvatura también por aquí, curvatura a lo mejor por aquí, por aquí. Entonces esto ya sería una superficie tórica, ¿vale? Que enlaza ahí dos octavos de esfera. Aquí también podría tener superficie con curvatura, ¿no? Bueno, muy usual en los diseños. Entonces vamos a darle una forma, por ejemplo, elíptica. Recordamos, para hacer la forma elíptica cogemos dos circunferencias y las alineamos, ¿vale? Entonces lo voy a poner aquí mismo, cojo una circunferencia y su centro. Ya podéis hacer una circunferencia, por ejemplo, de radio, vamos a poner más o menos radio, aquí 2,6 es el diámetro, podéis poner 3 si queréis, lo que queráis, ¿vale? Vale. Marcamos los centros y ya tenemos ahí nuestra circunferencia con sus dos ejes, ¿vale? O sea que ya trazamos ahí ambos ejes, que deben ser líneas ortogonales entre sí, ejes principales de la circunferencia. Por un lado un eje vertical y otro horizontal, ¿vale? Bueno, y una vez ya que tenemos los dos ejes que nos sirven para terminar la forma en planta del objeto, lo podemos partir, por ejemplo, de una forma tirando a óvalo, ¿no? Entonces tenemos una circunferencia que se va a enlazar a lo mejor con otra circunferencia. Entonces esta será la forma, por ejemplo, en planta. Es una forma muy usual utilizada en los diseños, ¿vale? O sea que ya sabemos que es una circunferencia, otra circunferencia, y ambas enlazadas, como ya sabemos, por un arco que es tangente a las dos, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer aquí. Tenemos una circunferencia y tenemos otra. Entonces hacemos otra menor. Voy a colocar la posición de la otra, por ejemplo, aquí. Aquí un centro y aquí el otro. Con lo cual ya puedo hacer lo que es estas dos pequeñas circunferencias. Trazo las dos líneas verticales, posición de los centros, y ahora lo hacéis con el compás. Podéis ir dibujando si queréis. Lo hacéis con el compás, o bien si tenéis plantilla de circunferencias, si queréis cogéis una plantilla. Yo voy a coger una de 1,6, que cada uno coja la que quiera. Entonces, fijaros que al marcar aquí la posición de los ejes, pues bueno, puedo aproximar o sea que voy a enlazar este arco de 1,6 con el otro. Bueno, con lo cual ya haré un óvalo que comprende estas tres circunferencias, ¿vale?
Bueno, si nos fijamos en el óvalo, cuando tenemos una circunferencia y tenemos otra mayor, cuando tenemos las dos circunferencias, tenemos aquí un radio, aquí otro. Este radio, voy a llamarlo R, pues lo colocaría aquí, como ya sabemos, ¿no? Uníamos estos dos puntos y la intersección de la mediatriz con esta línea me generaba ahí el centro que unía ambos arcos, ¿vale? Y eso sí, ese punto, ese centro está alineado con este centro, de manera que me detecta ahí el punto de tangencia, ¿de acuerdo? Bueno, si en realidad este arco queda muy lejos, me queda fuera del papel, entonces, que va a ser el caso, pero si cojo este radio, lo coloco aquí, me queda muy lejos. Entonces lo que podría hacer es una circunferencia mayor, ¿no? Sin más. Que tampoco el diseño se supedite a la construcción geométrica. Si no, cogemos una elipse y ya está. Bueno, vemos que no son muy concéntricas las circunferencias. O sea que si hago centro aquí, eso quiere decir que no atienen muy bien ahí. Bueno, entonces decía, cogía este radio, lo colocaba aquí y ya hacía, entonces, lo colocaba aquí, unía los dos puntos, hacía la mediatriz y tenía el centro que enlazaba ambas circunferencias, ¿vale? Entonces hago la mediatriz, hago aquí la mediatriz, y la intersección de estos dos arcos me provoca ahí ya la posición del centro de curvatura que enlaza ambas circunferencias. Bueno, esta era una forma genérica de hacer un óvalo, con lo cual alineando ese punto con el centro me da el punto de tangencia y ya lo puedo trazar, ¿vale? Bueno, como esta circunferencia no es muy precisa, no es que vaya a salir muy bien, pero bueno. Bueno, pues esa sería la forma que enlaza esas dos circunferencias y a igual distancia estaría el centro para este arco, etcétera, ¿vale? Aquí podría seguir, hacer ahí el punto de tangencia, seguir hasta aquí. Y lo mismo, aquí si quiero cojo esta medida del otro lado y yo tengo el centro de curvatura que enlaza esas circunferencias. Bueno, prolongo el eje para ver el punto de corte y desde ese centro hago las dos líneas que pasan por los centros, con lo cual ya sé que esos son los puntos de tangencia y puedo trazar ahí el arco que enlaza todas esas circunferencias. Bueno, pues esa sería la forma en planta del objeto. Vale. Con lo cual podríamos darle ahora esta altura y ya aquí hacer un frasco, hacer la forma del alzado del frasco. Levanto aquí la vertical, por ejemplo, para aprovechar el espacio. Y tengo aquí la posición de la línea de tierra. Bueno, marco aquí un segmento, aquí el otro. Proyecto los extremos de ese óvalo y tengo ya ahí la caja que me va a servir para saber dónde se encuadra ese recipiente en alzado. Vale. Decía que proyecto este punto y tengo ahí ya bueno, para concluir hago aquí, por ejemplo, la caja. Vale. Siempre la parte inferior será redondeada
Entonces aquí tendré que colocar unas circunferencias. Entonces sabéis que para colocar una circunferencia en una esquina debería coger una medida igual que esta, hacer ahí el centro del arco que enlaza ambas líneas y ya tengo ahí ese arco que tendría el que corresponde a un cuadrante de la circunferencia, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que haremos aquí. Entonces yo, para no perder tiempo, cojo una de estas circunferencias y digo, bueno, pues la base, por ejemplo, va a tener esta medida. Entonces marcaría aquí la posición del cuadrado circunscrito, marcaría aquí la posición de este punto de tangencia, este otro, y aquí la intersección de las dos líneas, ¿vale? Con lo cual ya tengo aquí la línea que enlaza, que era esta, la 13, la línea que enlaza ambas rectas, la línea circular, el arco, ¿vale? Y lo mismo de este lado. Bueno, pues sabemos entonces que ahí realmente va a ser una forma tangente en los extremos. Y esto ya sabemos que es 1,3 de diámetro. Esto se debe poner como radio, no como diámetro, con lo cual la mitad de 13 es 6,5. Ya podemos ir poniendo las cotas. Entonces pondría aquí una cota y pondría aquí la flecha y pondría aquí 6,5. Bueno, por último también colocaría aquí una circunferencia en las esquinas. Voy a hacer una de radio 15. Entonces cogería aquí el cuadrado. Como veis, el cuadrado coincide ya con esa esquina. Marco aquí la posición del punto de tangencia, el otro punto. Y ahora marco el centro. Con lo cual tengo ahí ya la posición de ese centro, ¿vale? Bueno, pues ya puedo trazar ese arco y sería, como decíamos, de radio 15. Así que lo tendríamos aquí. Si me incomoda un alzado tan cuadrado, pues lo que puedo es bajar aquí, hacer una curvatura, ¿vale? Hacer una curvatura hacia adentro y luego poner aquí otra curva, por ejemplo, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir a lo sencillo. Entonces ya concluimos así, más rápido. Hacemos otra vez aquí el arco que enlaza estas dos líneas, marcamos el punto de tangencia, marcamos el centro, intersección de esos dos diámetros y marcamos la posición del centro tal y como nos exige la normalización, una cruz ahí en el punto medio. Con lo cual ya puedo acotar aquí también, poner medida de esto. Esto era 6,5 y esto era 15. Vale. Bueno, estamos en milímetros. Bueno, por último, aprovechando que esta circunferencia es tangente, podemos considerar esto como el tapón ya, y ya no la tenemos que dibujar aquí en planta, la proyectamos aquí arriba y podemos hacer una forma sencillita como, por ejemplo, un cilindro que sube a cierta altura. Bueno. Bueno, si observamos que es demasiado ancho para la forma de esta caja, pues podemos coger este interno mejor. Entonces cogemos el interno y lo traemos por aquí. Y lo mismo.
El tapón debe estar separado de lo que es el recipiente a cierta altura. Marcamos aquí la separación. Y ahora acabamos arriba en una forma pues esférica. Normalmente para los acabados de este tipo de tapones suele ser de estas tres formas posibles. O bien tenemos un trozo de esfera, como pasa aquí, cortada, y que luego termina en cilindro, cosa que ya vimos el otro día. O bien tenemos la forma cilíndrica que se enlaza con un trozo de toro tangente, algo como esto, así. O sea que esto sería un trozo de toro. O bien tenemos la forma cilíndrica que se enlaza con un trozo de esfera. ¿Alguien sabe cómo se llama este trozo de esfera? Cuando cortamos así una esquina de una esfera. Serían las tres posibilidades que suelen darse en los tapones. Normalmente esta es la más usual, ¿no? Bueno, pues esto es lo que se llama un casquete esférico. Bueno, pues vamos a hacerlo así, más sencillo, un casquete esférico. Dibujamos el eje longitudinal de la figura, pasaba por el centro. Es el eje de simetría de ese objeto. Y por último, luego acotamos y ya concluimos la figura. Entonces marcamos el eje. Marco aquí la posición del eje. Recordad que es una línea alterna, segmento mayor y menor. Dibujamos ahora aquí una línea vertical donde termina el cilindro. Y vamos a coger aquí y hacer un arco. Pues, por ejemplo, si cojo este centro y hago este arco, tiene muy poco abombamiento. Si lo coloco, por ejemplo, aquí, ya tiene un poco más. Y aquí, pues ya sería más interesante como trozo esférico. Y si cojo este, bueno, pues este sería, bajo mi punto de vista, el idóneo. O sea que puedo hacer ahí el casquete esférico. Vale. Eso quiere decir que el centro de curvatura es este. Vale. Bueno, por último saco aquí una forma también en Escocia interna que vemos que tiene aquí de radio 7,5. Vamos a coger una más pequeña, vamos a coger por ejemplo esta de 6. Entonces ahí hago dos circunferencias. Si hago esto queda muy hacia adentro. Voy a ponerla por ejemplo aquí. Cojo entonces aquí, por ejemplo, 3 milímetros. Cojo también 3 milímetros aquí. Y marco aquí la posición de una circunferencia de radio 7. Entonces, marco aquí la circunferencia tangente, sale tangente de ese punto y entra hasta aquí. Y lo mismo aquí. Sale tangente de este punto y entra tangente aquí perpendicular a esa línea. Bueno, pues decíamos radio 7. Entonces marco aquí la posición del centro, trazo esta línea aquí, esta línea, y luego aquí dos líneas verticales. Con lo cual ya puedo colocar aquí la línea de cota.
y decíamos que esto era 7. Bueno, con acotar 1 llega porque es simétrica. Vale. Bueno, pues esta sería ya pues una forma muy sencillita de hacer el diseño, con lo cual ya lo tendríamos, y todo lo restante del óvalo pues habría que dejarlo sin hacer, todas estas líneas. Este es el que corresponde al cilindro, este sobra, la circunferencia mayor era la que iba a ser provisionalmente, y al final solo sirvió para coger este radio de ese óvalo. Vale. Bueno, tenemos ya la planta y alzado, y podríamos convertirlo en una perspectiva, ¿de acuerdo? Con lo cual ya empezaríamos a dibujar las superficies en perspectiva, ¿no? Vamos a remarcar las líneas, antes de nada la acotamos y ya pasamos a la perspectiva. Entonces, bueno, antes de hacer la estructura en planta y alzado en diédrico, pues hay que saber bien qué tipo de diseño queremos. Hemos partido de algo como esto, baja en vertical. Ahora aquí tendríamos que repetir el óvalo. Ahora aquí vemos que se redondea, con lo cual aquí tiene una forma que viene así en plano. Eso quiere decir que como se redondea hasta este punto, pues a partir de aquí tiene una forma equidistante con estos contornos, con lo cual nos quedaría aquí esa forma equidistante. Vale. Y a partir de aquí pues tenemos el cilindro que sube un poco, dejando aquí entonces ya la forma en casquete esférico. Bueno, aquí tendríamos un boceto de lo que sería una sonometría, ¿no? Como la forma se aproxima a una estructura algo parecido a una elipse, por eso aparece así en posición oblicua, ¿vale? Y ese sería el boceto en una sonometría, ¿vale? Bueno, antes de nada acotamos y ya concluimos. Entonces decíamos, marcamos la posición de los centros. Recordamos que los centros siempre deben ser líneas, un pequeño segmento horizontal y otro vertical, allí donde está el centro de curvatura de cualquier arco. Entonces hacemos la vertical y aquí lo mismo, hacemos la horizontal y ya tenemos posición de centros. Tenemos este centro, este otro. Vale. Lo mismo, aquí tenemos este centro, este otro. Aquí tenemos este centro alineado con esto. Y ahora este sería el centro, entonces puedo poner una cota hacia aquí. Con lo cual ya puedo marcar la flecha y marcar aquí la medida del radio, que lo estamos haciendo a escala natural. En todo caso siempre tengo que medir aquí, el radio este sería 21,5. Vale. Bueno, quitamos aquí las líneas de cálculo también, o las dejamos así medio insinuadas, pero entonces marcaremos aquí la cota esta. Vamos a ponerla hacia aquí adentro. Entonces quito la línea esta de fuera y la pongo aquí. Marcaremos el arco para esta. Aquí, como no continúo la línea hasta el centro, tendré que ponerle la letra R. Entonces pongo letra R y medida de este, como es menos de 180, aquí este arco, o sabemos que es este fragmento, va como radio. Y el radio es 5, 6, 7,2 parece, 7,2. Mientras que aquí es 5,5. A ver, esto sería 7,2, pero no, esto sería 55, sí. Estoy poniendo en milímetros, 55. Bueno, 7,2, 21,5,
15. Bueno, tengo este radio, este sería igual, tengo esto. Ahora me faltaría este. Hago esta circunferencia, marco la cotación de esto, marco esa circunferencia, la marco más, y ahora marco ahí diámetro el que le corresponde. Vale, entonces lo voy a poner aquí. Pongo aquí la flecha. Esta línea la podría continuar, si no la continúo, no la voy a continuar, la voy a terminar aquí, entonces pongo el símbolo de diámetro y ahora pongo la medida del diámetro. Esto era 25, diámetro 25. Bueno, entonces tengo esto acotado, tengo este arco, tengo este. Me faltaría distancia, por ejemplo, entre los dos centros. Entonces convierto esta línea en una línea continua. Esta línea que era discontinua por corresponder a un eje, ahora se convierte en continua. Esta también. Y se convierte en línea auxiliar de cota. Con lo cual ya puedo trazar aquí la línea de cota y distancia entre centros. De distancia entre dos centros, coloco aquí una línea de cota fina y esto que sobresalga 2 milímetros. Hago la flecha y coloco aquí la medida 30 milímetros. Bueno, ya tengo las medidas en horizontal, me faltan las medidas en vertical. Tengo este arco, me falta este. Este era, a ver, el radio parece que es 7,5. Bueno, 7, lo tengo aquí ya. Tengo este. Bueno, pues cojo las medidas en vertical, distancia entre centros y se acabó. Vale. Entonces, distancia aquí entre centros. Una línea de cota interna para esto. Tengo aquí esta línea interna, tengo esta otra y ya tengo ahí una cota. Vale. Tengo aquí ya esta cota, trazo aquí la horizontal, recordad a una distancia de unos 8 milímetros, marco aquí la línea de cota y dejo 2 milímetros aquí. Pongo la flecha. Distancia en vertical entre esos dos centros, pues la que sea, mido y ya está. Escala natural, 46. Bueno. Distancia entre estos dos, pues lo mismo, hago otra línea, prolongo esto, convierto esto en línea auxiliar de cota, prolongo hasta aquí, hago lo mismo de este lado, línea auxiliar de cota. Y ahora coloco la cota con su longitud. Pues lo mismo, coloco aquí la línea de cota, dejo aquí 2 milímetros aproximados y coloco las flechas para distancia entre esas dos. La anchura del cilindro ya la tengo aquí, lo que es el diámetro ya no lo tengo que hacer aquí, así que solo necesito la altura, tengo su posición para esto habría que poner aquí esfera, entonces pongo esf detrás, no me cabe, pero pondría ahí esfera. Entonces tengo esta medida y ya solo me queda esta y las alturas y se acabó el ejercicio. 62. Vale. Me quedaría esto es 6,5, con lo cual ya no tengo que acotar de aquí a aquí, porque esto sería, esta distancia ya la tengo y esta también. Tendría que acotar esta distancia y hasta aquí. Vale. Bueno, me quedaría distancia entre estos dos centros, entonces hago aquí 2 líneas verticales, convierto esto en línea continua, línea auxiliar de cota en este punto, 2 líneas verticales, línea de cota, una línea horizontal,
Para que las flechas no intercepten el dibujo voy a colocar las flechas por fuera. Entonces hago aquí la línea de cota y coloco aquí la flecha externamente. Y lo mismo aquí. Y marco esa medida entre los dos centros, que en este caso sería 32. Bueno, ya para concluir hacemos una única cota para acotar todas estas. Entonces cogeríamos aquí los 8 milímetros, más o menos por aquí, y coloco aquí una línea vertical y ya concluyo. Y ahora hago líneas horizontales por cada uno de estos puntos. Tengo aquí esta, un pequeño desfase de 1 o 2 milímetros. Tengo aquí distancia entre centro, distancia a altura de los centros, otra horizontal, distancia entre centros, en vertical, aquí tengo otra. Y aquí distancia entre centros y se acabaron alturas verticales, con lo cual ejercicio terminado. Bueno, pues ya estarían todas. Entonces voy a aprovechar esto, coloco aquí una flecha, aquí otra, distancia de aquí a aquí, esta no la necesito, voy a aprovechar aquí internamente esto, esta de aquí, y aquí externamente esto. Con lo cual ya no hace falta que ponga estas dos. Bueno, pues mido estas medidas en altura y se acabó, ya no hay más que acotar, ¿vale? Entonces tengo aquí 6,8, 6,8. Tengo aquí 48. Tengo aquí 22 y tengo 24. Bueno, pues ya estaría al completo. Y me queda ya todo acotado. Vale. Bueno, pues antes de llegar a la parte técnica, que es la construcción ya del diseño, como mínimo en planta y alzado, no vamos a hacer la zona interna, o sea, todo el interior porque claro, ya habría que hacer el grosor de esto, habría que hacer la curvatura de abajo, habría que hacer la rosca, habría que hacer el hueco del tapón y cómo engancha y cómo es estanco para que no salga líquido, etcétera, etcétera. Entonces ya sería un trabajo de diseño industrial. Entonces, bueno, nos quedamos con estas vistas, con el boceto, fundamental hacer el boceto para ver qué tipo de curvatura va a tener. Como esto aquí tiene una curvatura distinta de esto, pues bueno, pensamos que todas estas secciones, pues a partir de aquí ahora son formas redondeadas, ¿no? Y vemos que a partir de cierto punto pues ya se hace recto, ¿no? O sea que aquí ya sería recto, con lo cual bajaría de forma arqueada con forma circular y aquí arriba pues ya sería un plano, ¿vale? Bueno, si quisiéramos ser precisos tendríamos que hacer pues todos estos detalles o distintas secciones y proyectar las secciones. O sea que estas secciones sí que, si se quiere ser preciso, habría que marcar todas estas líneas verticales, ¿no? Pero bueno, se entiende que cuando no se marca, pues tiene una curvatura homogénea, o sea que serían arcos circulares que enlazan, pues por aquí, pues por ejemplo, este arco circular que enlaza con esta recta, este otro arco con esta recta, hasta llegar aquí a la forma plana, que como no existe aquí una línea de separación entre el plano y esto, quiere decir que también se suavizaría con una forma con curva, ¿no? Con lo cual ya lo tendríamos todo. Mientras que hasta aquí arriba es todo igual, ¿no? O son todo trozos así de óvalos, ¿no? Y al llegar aquí abajo, pues vuelve a pasar lo mismo. Es un óvalo que se va a hacer más pequeño. Con lo cual, el óvalo este, a la parte de abajo, va a venir otro óvalo más pequeño.
De manera que aquí hay una forma que enlaza ambos, ¿no? O sea que serían pequeños arcos aquí, serían los arcos que aparecerían todos por aquí, ¿vale?